Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues yo estoy aquí motorizado. Sí, como podéis ver detrás mío hay un tren. Y este tren, no estoy en una estación de tren, sin embargo es parte del museo de la estación del Cremallera. Sí, hoy vamos a disfrutar de la ascensión a Montserrat, unos 500 metros, desde los 152 hasta los 700, y vamos a disfrutar de una ascensión por uno de los 3 sistemas, bueno, en realidad 4, con el que podemos subir a la preciosidad de esa montaña que tengo detrás mío. El primero es caminando, por supuesto, el segundo es en coche, el tercero es con un funicular, ¿verdad?, con una góndola, y el cuarto es con un tren, se llama tren cremallera, sí, porque el sistema de vías es igual que el de una cremallera por dientes y completamente seguro, y en el cual vamos bordeando la montaña y vamos disfrutando de todo lo que es el parque natural, ¿no? Es un sistema muy seguro y muy moderno. Ahora vamos a ver todas las instalaciones, pero sobre todo es que nos deja ver la maravilla que tiene esa montaña. Mirad, mirad. Pues vamos a disfrutar del camino de ida y de vuelta, ¿vale? Venga, vámonos. Bonito de esta experiencia es que puedes coincidir con gente de todo el mundo y gente que está enamorada de España, como tú, y de Montserrat. Por ejemplo, hola. Hola, soy de Juan. Hola, soy Juan. Soy de Corea. Mira, Juan, que es de Seúl, es de Corea, ya ha aprendido sus primeras palabras de español. Gamsahamnida. Adiós, adiós. Pues nada, ya hemos llegado. Han sido 15 minutos más o menos de un viaje, wow, que se pasa volando, y ya estamos aquí arriba para poder disfrutar pues de todas las experiencias que podemos encontrar aquí. Recordamos, montaña, arte, tradición, religión, lo que queramos, ¿vale? Vamos a descubrirlo. Además de que el viaje es precioso, encima podemos encontrar tanto patrimonio y tantas cosas aquí que es fantástico, es imperdible y no se puede perder. Vamos, que es fantástico. ¡Wow! Bueno, ¿y cuándo y cómo aparece el cremallera? El cremallera aparece obviamente por una necesidad, ¿no? Porque hay una demanda, hay unos feligreses, unos peregrinos que quieren venir aquí a, bueno, hacer devoto a la Virgen y a pasar jornadas. Aquí hay celdas, aquí hay albergues para pasar jornadas de meditación y de fe. Entonces esto es histórico. Antes no había más que caminos de carro, hasta que en 1698, con el monasterio de Santa Cecilia, empiezan las primeras carreteras, ¿no? Pero todo y eso necesitaban más sistemas para poder
absorber la demanda, y Joaquín Carreras, él, un enamorado de los trenes y enamorado del sistema ferroviario en Suiza, el país de las montañas, buscó personas que invirtieran en su proyecto para realizar esta obra que acabamos de disfrutar, ¿no? Y ese es el origen y ese es el porqué. La realidad es de que aquí días como el día de Montserrat en abril, o días marcados como Navidad o Semana Santa, que se juntan miles de personas, ¿no? Que esos días son menos buenos para venir, ¿no? Si queremos disfrutar de un espacio. Y ese es el porqué. Porque tenemos con mucho esfuerzo, los 14 kilómetros que une Monistrol, que para esa época ya se había conectado con Barcelona vía tren. Esos 14 kilómetros en octubre de 1892, siglo XIX, en octubre de 1892 se inauguró y empezó a tener éxito, especialmente, como te he dicho, en los días religiosos, y así continuó, y en 1952-1953 tuvo un accidente, eran otros sistemas, y la popularidad bajó hasta que en 1957 se finalizó el servicio. Escuchad. ¿Oís las campanas? Fantástico. Tuvo que esperar hasta junio del 2003 para poder disfrutar ya de esta infraestructura moderna, de los raíles con el sistema cremallera 100% seguros, desde el cierre, ¿no?, del 57. No ha sido fácil, es una obra de ingeniería compleja y que ha necesitado la colaboración de muchas instituciones y mucha gente, ¿no? Pero el resultado es que tienes una experiencia, pues eso, como de volar en la montaña, ¿no? Y luego cuando llegas arriba tienes todas las facilidades para disfrutar de un día perfecto. Pues así el Montserrat, siempre con sorpresas y buena. Hoy esta montaña nos ha invitado a conocer al señor Francisco. Muy buena, Francisco. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Y aquí el caballero, que ha estado trabajando solo 25 años en Montserrat, pues me estaba explicando unas curiosidades de esto que tenemos aquí detrás y de un reloj. ¿Ese reloj qué dice, caballero? Que se paró la hora
que hubo el accidente de cremallera. Ah, ¿y el accidente del cremallera que fue? ¿Qué día? El 25 de julio Ajá. del año 1954. Coincidiendo con la fiesta mayor, me ha dicho Sí. usted. ¿Y qué pasó en el accidente? ¿Murió mucha gente? o...? Murió mucha gente. Ah, vale. Sí. Y entonces luego se hicieron estas nuevas obras que son mucho Bueno, más... sí, bueno, esto se hizo, en el año 2000. En el año 2000. Sí. Muy bien, muy bien. O sea que usted ha estado, su relación con la montaña es de toda la vida, ¿no? Por 25 años. Solamente. 25 años. Aquí el señor Francisco nos dice que aquí dentro hay cosas interesantes para ver En el museo. en el museo y el lo vamos museo. a ir a ver. Y también está el tren, Ajá, el tren y la máquina, ajá, que ahora está restaurado. sí, ¿Eh? sí, lo hemos visto antes. Eso estaba guardado en una nave Ajá, y ahora hace unos pocos años que está aquí. Y Ajá. ahora este año lo han restaurado. sí, Para, digamos, de cara al público, claro, porque es una cosa, es historia de la cremallera de Montserrat, sí, digamos. Francisco, ¿usted de dónde es? ¿De dónde soy? Sí. Vivo en Monistrol desde el año 1956, ¿Y usted nació en? en Xerta, Tarragona. Ah, usted es de Tarragona. Ah, vale. Xerta, Tarragona. Muy bien. Pues estas son las cosas que podemos encontrar en Montserrat. Gente afable, gente simpática y generosa. Muchísimas gracias, Francisco. Hombre, estoy de nada, porque yo soy una persona muy afable, porque estuve 25 años trabajando de cara al público en Montserrat Ahí está. y estoy acostumbrado a tratar con la gente. Muchas gracias, ¿eh? caballero. De nada. Gracias. Un saludo a todos y por muchos años. Gracias.